Y está un frijolito, Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Híjole, es que sí. Ya. Listos. Ya. En el live nada más se ve la persona que está hablando. No se ven todas las demás pantallas ni el chat. ¿Qué está pasando? Y no sé quién va a moderar siempre. Alicia. Alicia. Ok, está bien. Bueno, damos inicio al cuarto relato de la noche. Ya es el último y por justa razón es el último. Es uno de los mejores de Jorge Luis Borges. Y pues para empezar, ¿quién gusta hablar sobre el autor? Ernesto. Pues bueno, el maestro Borges, conocidísimo, un parteaguas en la narrativa hispanoamericana. 30 años estuvo como candidato para el Premio Nobel en Literatura. Imagínense nada más, si no se lo dieron fue por cuestión de política. Fue catedrático, traductor, profesor muchos años. Tristemente, cuando llega a ser uno de sus más grandes sueños, que era ser director de la Biblioteca Nacional, cuando llegó a tener ese puesto ya se había quedado ciego, tristemente. Sin embargo, siguió escribiendo. Y bueno, hay muchos críticos, la gran mayoría de los críticos dicen que con él tenemos los comienzos del realismo mágico en Hispanoamérica. Formó toda una escuela, como les dije, un parteaguas en la narrativa. Y es muy interesante, él fue miembro y constructor de un grupo literario, una vanguardia, no sé qué se llamaban los ultraístas, y que tenía que ver con una cosa extraña de reducir la paja que había, según ellos, en muchos de los relatos y construir solamente la metáfora. Después él renegó de esto, pero es muy interesante ver cómo su obra fue desarrollándose a partir de ciertas ideas. Un hombre erudito, muy ilustrado. Él aprendió italiano leyendo la Divina Comedia, ¿no? Y aprendió alemán leyendo a Goethe. Un tipo sin igual, sin paragón. A mí me parece de lo mejor que ha dado nuestro continente. Él tenía una relación muy extraña con las obras de Lovecraft, porque él públicamente siempre dijo que Lovecraft no era un buen escritor. Sin embargo, hizo un cuento en honor a Lovecraft, y sin embargo, en muchos de sus relatos podemos encontrar la influencia de Lovecraft y del horror cósmico, y eso es muy interesante. Salió por ahí una publicación, no recuerdo, en El Espejo de lo Gótico, el que luego leemos, salió una publicación sobre que para Borges Lovecraft era una cosa que le encantaba, pero que no lo podía decir públicamente, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo escogí este cuento y se los propuse porque me parece que es un cuento en donde Borges exploró mucho la idea del horror cósmico. Y bueno, ganó muchísimos premios, muchas condecoraciones, tiene honoris causas por todos lados, y pues es el maestro Borges. Muchas gracias, Ernesto. ¿Hay alguien que quiera hablar sobre la sinopsis del relato en El Inmortal? ¿Ernesto? Yo soy muy malo, ¿seguro? ¿Segura? Sí. Yo podría hacerlo. Si no hay Pues nadie. bueno, Talamantes, adelante. Sí, obviamente esta tiene demasiados detalles, así que si se me pasa algo, lo vemos al final o me recuerdan ahí al momento. La historia comienza con la entrega ahí de un manuscrito de un tal Joseph Cartaphilus, que se los está entregando ahí a una princesa. Básicamente son unos volúmenes de la Ilíada, y en uno de estos volúmenes está el relato de otra persona, que después nos damos cuenta de que se trata de un soldado romano que se llamaba Marco Flaminio Rufo, y empieza su historia contándola, que está ejecutando, pues ahí está, ellos están en la guerra, con las legiones, pero a él
no le llena, o sea, no le llena todo ese tipo de cosas. Y luego te dice que en una noche de desvelo llega hasta él un jinete ensangrentado, quien le cuenta la historia de un río secreto que concede la inmortalidad y de una ciudad maravillosa que es la ciudad de los inmortales, donde hay templos, anfiteatros, etcétera, etcétera. Luego de la muerte del jinete, el tribuno o el soldado romano empieza la búsqueda de aquella ciudad y pues su río. Entonces comienza el viaje pues con soldados, mercenarios, etcétera, y durante el trayecto pues hay deserciones, motines, tormentas de arena, hasta que se queda así completamente solo. Y durante el viaje se encuentra con los nativos, estos personajes que se ven completamente grises y salvajes, al que él les llama los trogloditas. No nada más los subestima a ellos, sino también la región por la que está caminando. O sea, dudando que ahí pueda haber una ciudad maravillosa, donde todo el mundo es feliz, una utopía total. Luego de perder pues a toda su gente y dejarse llevar por su caballo, se queda perdido, tiene una especie de pesadilla, donde ve como que laberintos, un cántaro que no puede alcanzar, ahí imágenes medio extrañas, y luego al despertarse se encuentra amarrado en una cueva, y cuando se asoma, ve hacia lo lejos unas construcciones que él dice que esa es la ciudad de los inmortales, pero no puede dirigirse hacia ella. Cuando está así, obviamente pues está todo sediento, se deja caer por una ladera que termina pues en un riachuelo con agua toda ennegrecida. Entonces ahí empieza a beber y ahí nos dice de que empieza a tener ahí como unos delirios y empieza a repetir unas palabras griegas, que ahorita no me acuerdo, pero decía que eran palabras de Homero que pertenecían al el catálogo de las naves, que es una obra ahí que ahí menciona, que por cierto la Ilíada dice que es de un tal Pope, no de Homero como tal. Dice, ahí nos empezamos a dar cuenta de que están confundiendo obras. La Ilíada de Pope, el catálogo de las naves de Homero, y así empieza a aventar como que referencias cruzadas, por así decirlo. Dice, luego de liberarse, va hacia la ciudad y va acompañado ahí de 3 trogloditas, con los cuales solamente con uno llega. ¿Alguien quiere comentarlo? No. No, continúa. Escuché un sonido. Y luego ahí pues va buscando la entrada, se refugian en ahí cavernas, encuentran ahí como que una escalera y nos está contando que troglodita que le está acompañando, pues él como que le quiere enseñar a hablar, y ahí te empieza a decir varias cosas extrañas de que los monos no hablan porque no quieren trabajar y cosas de ese tipo. Y de hecho a él le pone un nombre, le pone el nombre Argos, que es como el perro de Ulises, cuando que se queda en Ítaca y que es el único que reconoce a su amo. Él llega hacia la ciudad, entonces ahí empieza la ciudad es confusa. Dice, está como que si fuera, tiene muchas cámaras, muchos laberintos, es una ciudad antiquísima, o sea, derruida por el tiempo. O sea, dice que básicamente le parecía anterior a los hombres y la
y la tierra. Entonces, pero estaba sola. Entonces dice, él empieza a sentir reprobación, oye, si construyeron la ciudad, o sea, ¿por qué la abandonaron? O sea, entonces empezó a pensar de que no, esta no puede ser la ciudad de los inmortales, aquí están muertos o están locos. Entonces, ahí nos damos cuenta que el personaje que ansiaba encontrar la ciudad de Utopía, ahora la atemoriza y pues básicamente lo repugna. Cuando sale de la ciudad, nos vuelve a decir que él no recuerda ahí ese punto y nos afirma que tal vez ese olvido pues haya sido voluntario. Fuera de la ciudad se vuelve a encontrar al troglodita que lo acompañó y se da cuenta que está como que escribiendo o dibujando ahí unos ahí signos medio raros. Entonces él dice, bueno, entonces a lo mejor lo que le enseñé, sí está rindiendo fruto, pero no parece, no parece que el troglodita esté avanzando, sino nada más está escribiendo como símbolos así medio aleatorios que no tienen así mucho que ver. Entonces, dice que analiza el troglodita y nos empieza a reflexionar ahí, como cosas diciendo, pensé que Argos y yo participamos de universos distintos, pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero este troglodita, él combinaba cosas de manera diferente, tiene pensamientos diferentes, y ahí nos va narrando cómo la manera de pensar de él es diferente a la manera de pensar ahí del troglodita. Nos avienta así toda una estructura ahí filosófica medio panteísta y centralizada en los personajes de la inmortalidad. O sea, un poquito de lo que nos dijo en la frase del principio, o sea, también de que ya todo está escrito. Y bueno, si todo está escrito, entonces ser inmortal es como que vivir lo mismo una y otra vez. Entonces él empieza a hacer ahí reflexiones sobre Argos, que es un troglodita, y luego entonces dice que durante una lluvia el protagonista se despierta, se desnuda a recibir la lluvia, tal como lo hacen los otros trogloditas, y ahí es cuando se encuentra Argos gimiendo, llorando. Entonces, conmovido, pues le dice su nombre y Argos le habla por primera vez. Y le dice, sí, Argos es el perro de Ulises. Y luego dice también otra frase que se le quedó mucho al narrador, que dice, este perro tirado en el estiércol. Entonces empiezan a hablar de la Odisea y resulta que el troglodita hablaba en griego. Entonces dice el troglodita, sí, recuerdo la Odisea, ya habrán pasado 1100 años desde que la inventé. Pero no me acuerdo si era la obra o era el griego. Bueno, en ese momento, ahí el narrador se da cuenta de que los trogloditas eran los inmortales. Aquel riachuelo de agua negra era el río de la inmortalidad. Y la ciudad que tanto buscó, esa ciudad maravillosa, era una parodia de todo lo que él pensaba. Entonces ahí empieza otra vez a reflexionar y dice que eso marcaba una etapa en la que su empresa era algo vano. O sea, básicamente esos trogloditas determinaron vivir en su pensamiento, o sea, y abandonar el mundo dentro de sus mentes. Dice, contradecía todo lo que él pensaba que era la inmortalidad. Dice que fue como cuando un dios creara el cosmos y luego creara el caos, abandonando esa ciudad maravillosa. Y
nos avienta ahí otra reflexión diciendo que nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres y al mismo tiempo es nadie. Está medio extraño toda esa manera, pero ahí no lo va describiendo ahí como toda su filosofía, donde nos dice que básicamente los trogloditas son el resultado de su propia inmortalidad y básicamente se terminaron volviéndose unos salvajes por su misma condición. Entonces él empieza a pensar, oye, yo no quiero tener ese mismo destino. Entonces empieza a reflexionar, oye, si existe un río de la inmortalidad, tiene que existir un río de la mortalidad. Entonces ahí nos empieza a decir cómo van pasando los años, cómo participa una batalla por ahí del año 1000 en Stanford, y luego que en el siglo VII hizo ahí una caligrafía, y luego describe cómo pasó un tiempo en la cárcel donde jugó ajedrez, y luego dice cómo escribe las 1001 noches. O sea, básicamente te va describiendo muchas partes de la época hasta que llega hasta 1921, donde va ya por el Mar Rojo. Entonces, se encuentra un riachuelo, empieza a beber y en ese momento se da cuenta de que es mortal otra vez. Y luego dice de que o sea, básicamente él dice que de nuevo se vuelve a parecer a todos los hombres y esa noche durmió hasta el amanecer como un hombre feliz. Dice, para ese momento nos empieza a describir pues todas las personalidades que ha tenido a través del tiempo y nos da cuenta, o sea, de que como un hombre es pues, todos los hombres, o sea, porque básicamente nos empieza a decir cómo escribió todas las obras, cómo participó en todas las guerras, cómo vivió a través del tiempo. Entonces, al final, nos damos cuenta que Cartaphilus es este hombre, es el mismo, que al final vivió el resto de su vida como una persona normal. Y al final, el narrador empieza a decir que a su entender la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solamente quedan las palabras. Y dice que las palabras desplazadas y mutiladas, las palabras de otros, dice, fue pobre la limosna que le dejaron las horas y los siglos. Al final de cuentas, lo que quedó fue como que un cascarón de la persona. Digo, ahí no me acuerdo muy bien, pero creo que termina con esas palabras. Este cuento fue los primeros que leí. ¿De los primeros que leíste en tu vida o para este círculo? No, de esta semana. Ok. Sí lo he leído, pero lo había leído hace ya varios años. Sí. Gracias, Tala. La verdad es que sí es un cuento un poco complejo de reseñar porque trae muchas capas, por así decirse. Y bueno, ya se habían anotado Ramón y Mariana. ¿Quieren aportar algo? Sí, pues es uno de los grandes cuentos de Jorge Luis Borges. Creo que el problema con Borges no es si escribe de manera erudita o si su español es casi diáfano de lo preciso y de lo bien cuidado que es, y que eso nos puede hasta provocar cierto vértigo al ver de qué manera va construyendo una narración que bordea lo mítico. El problema en todo caso es de nosotros, que no tenemos el bagaje necesario para seguirle la pista a todas a todos los vericuetos de este laberinto cuentístico que crea.
Hay muchas alusiones a la Odisea, a la Eneida, a los mitos primigenios. A mí me recordó la ciudad de los inmortales, siempre me ha recordado la ciudad de la Antártida que descubren en la novela de Lovecraft, en las montañas de la locura. Me parece que Borges está jugando con los mismos elementos Lovecraftianos en cuanto a la geometría no euclidiana, lo atroz de las construcciones ciclópeas, lo inhumano de esta conclusión a la que llega el tribuno romano en cuanto a que los constructores no eran dioses, pero dioses locos, dioses que han perdido la razón. Y el descubrimiento de quién es Argos, este troglodita que de repente empieza a recordar la Ilíada y la Odisea, y en particular la Odisea, y nos damos cuenta de quién es. Es uno de los grandes giros de tuerca de la literatura fantástica latinoamericana. Y toda esta concatenación de personajes muy borgianos, sale Gian Battista Vico en una nota a pie de página, la famosa Ilíada de Pope. Borges nos puede caer bien o mal por sus ideas políticas, pero no podemos más que reconocer con mucha humildad su profunda erudición y cómo la puso al servicio de la narrativa, en este caso la narrativa fantástica. Y pues para mí este cuento siempre será un 10. Es uno de los grandes cuentos de la historia de la literatura mundial y latinoamericana, por supuesto. Sí, yo también quería agregar que efectivamente creo que es un excelente cuento como para empezar la siguiente semana a revisar todo el ciclo onírico de Lovecraft, por un lado, ajá, sí, y por otro lado estaba tratando de entender un poco, bueno, qué asociación podría haber entre los dos cuentos que los tres cuentos que acabamos de leer. Me centré más en los primeros dos, o sea, como esta parte de la mortalidad, ¿no? Porque al final de cuentas parece ser que de alguna manera es lo que libera a los personajes que hemos leído, bueno, exceptuando el de Circe, pero como que cómo va la búsqueda de algo, y por otro lado está el desencanto en este cuento, pero los otros pues no necesariamente van en la búsqueda de algo, van tratando de escapar, por ejemplo, y pues van otra vez a caer en este final irremediable. O en el primero, ¿no? Que parece ser que también la vida como que le ha puesto en ciertas situaciones en donde se habla de la muerte desde el inicio, ¿no? O sea, con este vacío, ¿no? Como una bolsa sin un embrión. Entonces, se me hicieron muy interesantes. Yo realmente también le pongo un 10 a este cuento. Muchas gracias. Sí, mi expresión fue de por favor que revisemos el ciclo. Sigue Ernesto. Bueno, pues yo quise proponer este cuento porque, bueno, a mí me gusta mucho la obra de Borges. Me parece que el problema con Borges es que es un escritor que exige mucho de sus lectores. Entonces luego eso a la gente no le gusta. La gente no le gusta que le exijan, y Borges exige mucho. Si no das la talla, simplemente te frustras. A mí me pasó cuando yo lo empecé a leer hace muchos años. Te requiere mucho bagaje, checar muchos datos, y mete mucha filosofía en sus historias, de una manera a veces demasiado abstracta, pero también es hermoso cómo va construyendo esto. Yo lo traje a la palestra porque le platicaba yo a Ramón y a Mariana que a mí me parecía que era un cuento de Borges en donde se notaba claramente la influencia que tenía tanto de Lovecraft como de Machen, como de Howard, como de Ashton Smith, y de muchos otros, de Chambers. Porque la forma en que construyó esta ciudad de los inmortales es tremenda. Estamos viendo ahí reminiscencias de Mountain of Madness, estamos viendo reminiscencias de Nameless City, de Lovecraft, de las historias de Ashton Smith, y tiene muchos elementos del horror cósmico, como yo lo entiendo, que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, esta cuestión del conocimiento sagrado, ¿no? Del conocimiento prohibido, que el hombre no tiene por qué saber estas cosas, ¿no?
Borges también pensaba, al igual que Lovecraft, que había muchas cosas que el hombre no debía saber. No debimos haber evolucionado para darnos cuenta de ciertas cosas. Y lo expresa de esa manera en el cuento. Esa es una parte del horror cósmico que yo encontré. Otra muy importante es la cuestión de cómo la humanidad está influenciada por fuerzas gigantescas más allá de nuestra comprensión. Esa también lo plasma ahí. Y sobre todo la futilidad de la vida. Fíjense que es muy interesante. Borges amaba el mundo clásico, al igual que Lovecraft. El mundo como lo pensaban en alguna parte de la época de los griegos, pensaban en el mundo como algo circular, algo que siempre volvía. De hecho decían, el asedio de Ilion, de Troya, regresará, es lo que vamos a tener otra vez, porque el tiempo es circular. Él juega con esa figura del tiempo en el cuento, que es muy diferente a la que vino después con el cristianismo. El cristianismo trae la forma lineal del tiempo, ¿no? Un principio y un fin. Pero Borges juega mucho con estas cosas, porque Borges también era un gran amante, al igual que Lovecraft, del paganismo, y lo puedes ver en su obra. Le gustaba mucho rescatar muchas cosas de ese tiempo. Y por ejemplo, esa parte muy interesante que es muy borgiana también, de decir, tu historia es la historia de todos los hombres, uno es todos, no somos individuos, no somos especiales, todos somos lo mismo. Esa es también una parte del horror cósmico, porque te da cuenta también de lo que planteaba Lovecraft, ¿no? No somos especiales, no vamos a estar aquí mucho tiempo, son unos bichos que estamos prestados aquí en el planeta, pero otras fuerzas más poderosas ya nos van a quitar el lugar. Esta futilidad, este inmenso vacío que nos provoca darnos cuenta de lo diminutos que somos, es lo que Borges trata de proyectar en el cuento, y es lo que a mí me dio, tal vez no horror, tal vez no terror, pero me dio mucho temor. Encontrarme con un lugar como este tan viejo, tan antiguo, tan futuro, que va a existir después de nosotros, y que no significa nada, que es horrible, y que mientras exista, como lo dice Borges, la humanidad no puede ser feliz ni puede ser valiente. Esa futilidad es tremenda, ese pesimismo que va construyendo. Y ya nada más para acabar, pues la cereza en el pastel es la gran nota que mete al principio el cuento de Bacon, es deliciosa. Ahí la dejo. Muchas gracias. Siempre tienes opiniones con un trasfondo muy interesante. Y sigue Santiago. Bueno, quería mencionar de que si algo que me gusta mucho de Borges es de que él siempre se dijo que la lectura no debe ser obligatoria, debe ser un placer. Y pues de hecho hay una frase que aquí me gustaría leerla, que era que él le decía a sus estudiantes que si un libro les aburre, déjenlo, no lo lean porque es famoso, no lo lean porque es un libro moderno, porque está de moda. Si un libro está tedioso para ti, déjalo, no es para ti, búscalo después. Y eso a mí me gustaba mucho de Borges. O sea, tienes que buscar cuándo estás tú preparado para esta lectura. Yo creo que yo no estoy preparado para este cuento. Es para mí el Gilgamesh de Borges, en muchos aspectos, porque tiene mucha estructura. Es una perfección literaria. O sea, aquí no hay errores, no te vas a encontrar. Y a mí me remonto a la Alep, que fue escrito más o menos en la misma época de este libro, en los 40, que para mí es la época dorada de Borges. En esa época Borges logró hacernos la complejidad, el transportar a la gente que se metía a leer las ideas que él te decía, de existencialismo, y te transportaba a un mundo, si tú te prestabas a darle tus ojos, tus oídos, tu cerebro a lo que él te estaba diciendo. Pero vuelve a ser un libro fantástico, inverosímil, tanto como el Aleph. Incluso años después, cuando el Aleph ganó muchos premios. Chago, una precisión, perdón. Este cuento forma parte de la Aleph, o sea, el libro de cuentos. Pero no lo formaba cuando lo escribió y cuando se publicó. Cuando se publicó este libro, ya oficialmente se hizo el Aleph, que era un libro de cuentos. Este libro, Borges lo publica en una revista. Y años después, güey, alguien dijo, este cuento es tan perfecto, güey, que lo vamos a meter junto con el Aleph y junto con otros, güey. Entonces, esto es lo mágico de este relato, güey. Y eso es a lo que me refería, güey. Yo sé que está muy bien lo que estás diciendo, pero cuando el Aleph entra, güey, Borges tenía ya como, no sé, me imagino, Ernesto me podrá corregir, pero 100, 200 cuentos, güey, de existencialismo, güey.
kafkiano, de Schopenhauer, güey, de cosas, güey, de pura filosofía, güey. Sí, tienes razón, este cuento es de su madurez, tienes toda la razón. Y de hecho, güey, pues como dice Ramón, güey, está lleno de referencias bibliográficas, es una perfección de libro existencial, güey. Mariana dice, ¿qué relaciones tiene con los otros? Pues yo no le encuentro muchas relaciones porque para mí, si hay un personaje en este pequeño relato borgiano, güey, que como dijo Ramón, es de la pues vaya, del panteón que nos heredó Borges, güey. No había cobardes en esa época, güey. Hay cobardes en los cuentos que acabamos de leer, lamentablemente, porque así nos ha hecho la sociedad, güey. Y en esta época, güey, estamos muy débiles para poder leer a una cosa como era Borges, güey. Aquí este vato te estaba exigiendo. ¿Quieres entenderle a mi cuento? Yo necesito que tú hayas entendido los paradigmas, güey, de la filosofía, de la literatura universal, para que tú seas digno de que mi cuento te signifique a ti algo, güey. Entonces, es muy complejo, güey. Es un relato muy, muy complejo. Yo no lo entiendo y espero algún día entenderlo. Ahorita no. Yo sí le voy a dar un 10 nada más porque es una cachetada horrible, güey. Pero a final de cuentas, no lo entendí mucho. Espero volverlo a leer. Ya lo he leído un par de veces, espero volverlo a leer y a lo mejor algún día, a mí y a muchos otros que somos de la literatura que Borges creó, que Borges, el género fantástico, el Borges que creó, que muchos dicen que creó el realismo mágico, podamos entender con palabras tontas, o sea, don't beat down para mí, güey. O sea, y es un rotundo 10. Gracias, Santiago. Sigue Morgan. Pues a mí también me gustó mucho. Sí siento que mucha gente, como comentó Icas, de que siente que Borges es muy pedante, soberbio, que habla de cosas muy elevadas nada más por, no sé, apantallar. Pero yo creo que es eso, lo que acaban de decir todos, que exige, que tienes que tener un bagaje, que tienes que saber más cosas. Me ha tocado leer cosas así y es algo incómodo cuando no sabes, pero pues también te impulsa a seguir buscando, ¿no? A leer más, a conocer más. Entonces sí me gustó bastante, sí veo bastante influencia ahí de Lovecraft. Ya hemos hablado de lo que Borges dijo de Lovecraft y puede ser una broma y lo que quieras. O sea, siento que lo influyó. Siento que lo influyó que aunque él diga que no le gustaba, eso sí a lo mejor es por soberbio, pero no sabemos. O más por broma, pero sí lo influyó bastante. La inmortalidad es un tema que me encanta. A mí me molesta mucho, mucho cuando alguien sufre por ser inmortal. O sea, cuando empecé a leer, no sé, Anne Rice y esas cosas, y Lewis, el vampiro tan sufrido de ser vampiro. O sea, si no quieres vivir para siempre, salte en la mañana al sol y muérete. Es la peor maldición. Nadie le importa que vivas y no tienes que vivir, te puedes morir. Entonces, me encantó este relato que decía, ok, hay un río para vivir para siempre, pero hay un río para volverte mortal. Entonces, eso está bien genial porque siempre hay una opción. No quieres vivir para siempre, pues ve y busca tu muerte, ¿no? Y también el hecho de que los inmortales estaban ahí casi que caquéxicos, de que era como que da igual si muevo el dedo porque ya lo moví hace 1000 años. Eso se me hizo muy interesante, que genial. Y lo de que hay una contraparte para todo, que si eres muy bueno ahorita es porque vas a ser muy malo después, eso también me gustó bastante, me recordó un poco a Kundera con el eterno retorno y estas cosas, no sé, me agradó muchísimo. Y lo que dijo Ernesto, que todos, o sea, si eres inmortal, si de verdad eres inmortal, ya hiciste todo o vas a hacer todo en algún momento, entonces todos somos todo y nadie es nadie. Me súper encantó 10. Gracias, Morgan. Sigue el turno de Tala. Sí, gracias.
Pues este sí es bastante filosófico, o sea, sí, este concepto de la inmortalidad como la pone Borges, sí parece más, aunque sí parezca más una maldición, en realidad pues a los trogloditas no les importaba, porque al final de cuentas no les importaba nada. La única reacción que tuvo ahí Argos como troglodita fue con la lluvia, porque pues vivían en el desierto, quién sabe qué tantos miles de años hubieran, o cientos de años hubieran pasado para que volviera a llover y él viera un cambio ahí en las cosas. En la literatura se ha visto mucho de esto, de la inmortalidad. Entonces, este tipo de cuestiones pues, se ha explorado mucho. Están desde aquellos que sufren, como aquellos que siguen viviendo igual, y obviamente diferentes tipos ahí de inmortalidad. Una que se me hace muy interesante es la de Altered Carbon, que es básicamente tú tienes un respaldo de tu mente que van y te lo ponen en otro cuerpo. Y hay una serie de fantasía que precisamente trata ahí de elfos tipo El Señor de los Anillos, pero básicamente estos elfos se ponen así completamente fuera de los humanos. ¿Por qué? Porque como viven 1000 años o más de 1000 años, cuando le dicen cuando están unos en un grupo con otros humanos, y el elfo dice, voy a ir a buscar unas flores, resulta que se va y regresa un año después. ¿Por qué? Porque un año en realidad no significa nada para un inmortal. Entonces, ya para cuando regresa, la gente, pues, los demás humanos que vivimos muy rápido, oye, pues, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué hiciste? Y en todo ese tiempo simplemente estuvo buscando flores. Entonces, todo este diferente concepto del tiempo está muy interesante usado en la literatura. Y eso si no le agregamos lo que ya mencionaron ahorita, de la pérdida de la individualidad, y se convierte en muchas personas al estar viviendo varias, varias vidas, por así decirlo. Este cuento estaba muy padre. Yo siempre empecé a buscar las referencias ahí raras. Oye, así como que Popper no escribió la Ilíada y Homero que escribió otra cosa, y empiezas ahí a buscar. Entonces aprendes mucho. Está muy padre. Sí exige bastante. A mí me gusta mucho este tipo de cuentos, o sea, porque al final de cuentas te lleva a otras cosas y te pone a pensar, pero no te deja con un vacío. O sea, no te deja a ti a que hagas no me dio el final, entonces yo me voy a imaginar algo. No, sino sí te va llevando algo, sí te deja pensando. Ahí las ideas te las va transmitiendo, entonces eso evita que te deje ahí con ese vacío. Está muy padre, es un 10 rotundo. Gracias, Tala. Estuvo muy padre que referenciaras Altered Carbon. Es una serie que me ha llamado mucho la atención. De hecho, apenas la acabo de terminar y creo que rescata muchas cosas de lo cósmico o de lo onírico que vemos aquí. No en su totalidad, obviamente, porque es algo más cyberpunk, por así decirlo. Pero, Recomendaría mucho el libro en lugar de la serie. ok, fíjate que no lo he leído. Bueno, sigue el turno de Abraham. Abraham, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Quería nomás encontrar una referencia que ahorita les comentaba que se llama la nave de 1.000.000 de años. Una nave del 1.000.000 de años de, si no recuerdo mal, Paul Anderson. Que al principio te narra la historia de varios personajes inmortales. Muy padre, muy buena, no sé si la hayan leído. Pero en fin, entrando al tema de Borges, a mí me gusta mucho
cuando un cuento me arrastra y me lleva a soñar despierto y el tipo aquí lo logra, o sea, estaba yo realmente acompañando a estos legionarios romanos con ese tribuno, sí, vayan allá a buscar la ciudad de los inmortales que él quiere, o sea, pues parte de la chamba, ¿no? Y pues ahí vas y cuando llega al desierto y oye, te quieren matar, pues vamos a pelarnos. Cuando cae hunde su cabeza en esta agua cenagosa y oscura y abreva, o sea, como un animal, todo eso y todo lo que viene después, en cuanto a sí estaba yo viendo esta escalera invertida con la balaustrada de cabeza y decía, en algún momento pensaba en la biblioteca de Tron, ¿no? Cómo te da este vértigo cuando ves hacia arriba los muros infinitos y las arquitecturas, diría Lovecraft, ciclópeas y no euclidianas, ¿no? Pero en realidad disfruté mucho el cuento. Creo que más que entrar en un análisis, que ya dijeron ustedes muchas cosas que a lo mejor yo no percibí, pero que sí aporta muchas ideas muy padres acerca y entonces yo transcribí los versos y luego en tal lado estuve en el siglo XVI y transcribí las 1001 noches y se convierte en uno y se convierte en todos y al final este concepto que dice de que si yo soy inmortal y mi tiempo es infinito, pero hay una cantidad finita de ríos y yo bebo de todos, llegará el día en que beba de aquel río que me haga mortal de nuevo. Y dices, pues sí, tiene mucha lógica y la verdad, sí me gustó mucho el cuento. Un último comentario como escritor. Para mí, cuando un cuento no solo me lleva, sino que me da esta hambre es que quisiera sentarme y entregarme a una historia y hacer este viaje y describir visión. O sea, este cuento me está invitando a sentarme a escribir. Chingado, dices, quisiera poder sentarme y escribir. No voy a decir algo así, porque esas son palabras mayores, pero sí la invitación a emprender un viaje uno mismo. O sea, realmente dije, tengo tantas ganas de sentarme a escribir. Nada más que, bueno, tenía unos pendientes de un proyecto en el que estoy trabajando ahorita de un cómic y eso es lo que estaba yo haciendo en la computadora ahorita que me vieron en la tarde. Pero en realidad, estoy de acuerdo, un cuento de 10 y bueno, no tengo más que agregar. Gracias, Abraham. Sigue el turno de Jesús. Bueno, para mí es muy difícil darle una calificación a un cuento de Borges cuando está junto con Cortázar, porque yo considero que lo más importante de la literatura y del arte en sí es el diálogo. Y en este caso, creer que puedo dialogar con un autor como Borges o Cortázar me lleva a desear más querer dialogar con Cortázar que con Borges. Borges puede ser el mejor escritor para muchos, pero a mí no se me hace una persona interesante para dialogar. Preferiría leerlo y, lo que es más importante, entender y analizar la obra de Borges a partir de una persona que idealiza la inmortalidad como un acto donde no hay guerras y el fin último son las obras de arte. Yo creo que no es esa tanto la idea en común que la humanidad tiene sobre la inmortalidad. El tema de la inmortalidad básicamente es explotación, son guerras, es religión, es gobierno, es todo esto que la gente toma como inspiración para crear no una obra de arte, sino un producto. El arte viene mucho tiempo después. Dudo mucho que Borges haya pensado en hacer una obra de arte en cualquiera de sus obras. Como un escritor promedio puede quizás ansiar y desear, pero no tener esa seguridad de que su trabajo va a ser calificado como una obra de arte. Creo que es mucha soberbia pensar que un artista, un escritor,
tiene en mente que va a ser el mejor. Políticamente hablando, todos queremos pensar que nuestro legado va a ser muy importante, pero siendo honestos y principalmente por el tema tan delicado que toca Borges sobre inmortalidad, no creo que alguna persona pueda leer una obra o un cuento o una historia sobre inmortalidad y no la logre justificar sin hablar de religión y sin hablar de política. Sin embargo, yo le doy un 8 a este cuento porque sí logra convencer de una inmortalidad idealizada, estereotipada, donde el objetivo no es la guerra, no es matar personas, no es conquistar, no es imponer, sino es que se crea una especie de museo ciudad, como quizá en algún momento se puede entender en las montañas de la locura de Lovecraft. Pues sí, a lo mejor todos los seres autodestructivos tienen un poder creador artístico maravilloso, y más allá de que todas las culturas han intentado, entre comillas, conquistar el mundo a su manera, posiblemente también hay arte en eso. Los seres inmortales de Lovecraft son bellos a pesar de todo ese poder destructivo que tienen, y por eso es tan importante verlo como una extensión de lo humano, no como algo eterno e inverosímil, sino como una creación de la imaginación humana que proyecta deseos. La idea de inmortalidad de Borges a mí se me hace chistosa. Es, creo yo, un cuento que puedes explicárselo a cualquier persona de cualquier edad, y quizá a lo mejor no esté de acuerdo con la idea de Borges, porque no se trata de estar de acuerdo con nadie, pero sí de lograr crear un interés en mantener este diálogo con la literatura, mantener este diálogo con el texto como tal, porque insisto, creo que de eso se trata. Uno escribe un texto para que la gente pueda dialogar, no para que pueda presumir su bagaje cultural o presumir su erudición, que se da y se presta y es válido, es bueno y hasta sano quizás hacer chistes que a lo mejor en determinado contexto son divertidos, porque la erudición es eso, es un acto divertido. Creo que Borges, quizá como personaje, me parece una persona que no entendería el sentido del humor en la actualidad, pero sí permite y sí se presta a la acción de dialogar, incluso si a lo mejor no estamos de acuerdo con la obra, con la idea y sobre todo la justificación que da de la inmortalidad idealizada para la obra de arte, en este caso, la hermosa ciudad que sirve a los inmortales para demostrar que el arte es algo supremo. Y bueno, lo único que sí me queda un poco la duda es que en casi todas las historias de gente inmortal, casi todas estas historias de seres inmortales, el alimento es algo que no termina como de ser tan ameno. Casi siempre los inmortales buscan pues acabar con el otro o con otro tipo de especies. Los inmortales de Lovecraft, los inmortales hablando de vampiros, no sé, pero estos inmortales son simpáticos porque parece que comen arena y toman agua y son felices con eso, ¿no? Y platican. Entonces, son inmortales muy, muy simpáticos, muy graciosos. Es un chiste bien contado de Borges, un horror quizá un poco cómico que no se veía hasta sino después de muy entrado. Bueno, yo lo vi en Los Tomates Asesinos, ¿no? Pero sí sé que hay un humor cómico, películas de clase B y literatura cómica que habla de humor, estos monstruos simpáticos. Y bueno, es agradable, fue gracioso leer a Borges. Ok, muchas gracias, Jesús. Sigue el turno de Cesario, luego sigo yo, un pequeño aporte y luego volveremos con Ramón. Sí, bueno, pues realmente se me hace a mí un privilegio leer a un autor en tu propio idioma, aunque tú hayas leído en inglés o puedas leer otros autores en otros idiomas, no es tu lengua natal, y realmente tener una persona que tiene unas características
tan intelectuales, de procesamiento, de escritor tan increíbles en tu propio idioma, pues realmente sí es algo realmente asombroso. En una entrevista que le hacen a Borges en el 74, 75, creo, comenta él que su padre era un intelectual, entonces es algo asombroso que él mismo diga que su padre era un intelectual, daba clases de psicología en inglés y de hecho menciona que le pagaban al mes 100 pesos, que era una cantidad tremenda. Y decía algo que le comentaba, que le comentaba a su padre. Y le dice que cuando empezara a escribir, escribiera algo que le gustara. Entonces deduzco que este cuento es algo que él escribió, o la mayoría de sus textos que utiliza él, los escribía para él mismo. No era un escritor que tenía que vender para poder vivir, o era un escritor mercenario que escribía de cualquier cosa que estuviera de moda para que la gente leyera y comprara lo que él estaba escribiendo. Realmente siento yo que es un texto, es un cuento que él escribió para él mismo, dándose un gusto. Es un texto que podríamos decir que es un cuento que tal vez él le gustaría leer para él mismo. Y el concepto de la inmortalidad realmente se me hizo muy asombroso. Desde el principio te atrapa, luego viene otra capa y al final el destino que alcanza esta persona. Me recuerda a otros relatos de inmortales, pero con otros, no tienen el toque tan sublime que tiene Borges, como un Henry Kuttner, publicó en Astounding en el 39-40, un relato de una profesora de antropología que descubre por pura casualidad a un Australopithecus en un circo y lo entrevista, le hace análisis y pues descubre la triste historia de esta persona que no sabe por qué razones es inmortal. Y vaya, tiene un final que sí te deja pensando bastante. También hay una película de los 2000 muy fascinante donde hablan de un profesor de historia que reúne a sus colegas en su casa. Son 6, 7 personas, cada uno es de un área específica de la universidad, física, química, un doctor, el encargado del área de medicina. Y él, dentro de la confianza que se tiene, les dice un secreto. ¿Saben qué? Es que yo soy inmortal. O sea, tengo 3000 años de vida. Y cada uno dentro de su especialidad lo empieza a interrogar y simplemente toda la película trata sobre el interrogatorio que le hacen a esta persona dentro de su casa antes de despedirse de sus labores como profesor de historia en esa universidad. Y salen los mismos, o sea, los mismos conceptos de Borges, o sea, que esta persona realmente por lo que había vivido tuvo una tipo de vida diferente, tenía unas ideas ya muy avanzadas y de hecho sacan a relucir que tal vez el concepto de Jesús nació a raíz de él. Y vaya, o sea, al final, para no trastocar el pensamiento de todos los profesores, compañeros suyos, les dicen, ¿sabe qué? Todo fue una broma. Y al final de la película viene algo que te deja pensando que realmente no fue así. Realmente es muy interesante, pero te maneja el concepto de los inmortales muy realista, o sea, no es tan fácil, no es tan feliz vivir así de esa inmortalidad. O la película El Ansia del 80, donde es un vampiro que está cansado de ser inmortal. Pero realmente leer a Borges en ese concepto, o sea, es algo sublime. O sea, simple y sencillamente a mí me encantó, me fascinó. De hecho, cuando leí el libro de ficciones, que se los recomiendo ampliamente, o sea, no lo entendí. Como dice Santiago, o sea, realmente no me sentía preparado para eso. Y de vez en cuando lo agarro para cuando estás saturado de otro tipo de literatura, realmente te hace pensar y eso se agradece bastante del maestro Borges y yo sí le doy un 10. Oye, ese de ficciones es un muy buen libro, qué bueno que lo mencionaste, Rogelio. ¿Quieres ampliar tantito? No sé. Pues es una serie de recopilaciones de cuentos cortos. Viene el de la Biblioteca Perdida de Babilonia, viene la Aleph, pero la verdad, o sea, a mí me dejó pensando. La verdad, la primera vez no lo leí, no lo entendí. Dije, no es posible que una persona que escribe en español y yo lea en español y no le entienda. O sea, me quedé asombrado conmigo mismo. O sea, digo, oye, me tengo que esforzar más. Y la verdad, sí es muy disfrutable. Y no sé, es un librito así pequeño, realmente pues, es de Alianza Editorial, es muy recomendable, la verdad. El de la biblioteca, el relato de la biblioteca es de mis favoritos
muy disfrutable. Gracias, Cesario. Muy buen aporte. A mí me gustaría comentar algo breve. Yo sé que para nosotros que leemos mucho de Lovecraft o de horror cósmico, no es extraño este concepto de la inmortalidad como un concepto que se aleja de lo sobrenatural, porque es mucho de lo que, pues de lo que viene del cósmico, ¿no? Sin embargo, en un escritor, pues, latinoamericano, esto impacta mucho. Yo la primera vez que lo leí, también, como muchos que han dicho aquí, no lo entendí, por así decirlo. Me costó trabajo, creo que fue cuando estaba en la prepa, facultad, no recuerdo, pero no me quedé con un mal sabor de boca porque me dejó esta inquietud de por qué ve la inmortalidad de una manera que no es vampírica, que no es sobrenatural, que no es religiosa en ese sentido, y lo maneja de un método incluso hasta metafísico, filosófico, como lo decía Talamantes, y eso se vuelve muy rico y a la vez, pues sí, un poco complejo, pero yo creo que esa es como la grandeza de Borges y es justo como lo ha dicho Cesario, o sea, incluso está en español y te fuerza a leerlo un poco más porque es un reto. Y de hecho, yo sé que no están ajenos a esto, mucha gente dice eso de Lovecraft, que es un reto leerlo. Digo, francamente no creo que lo sea en su totalidad, creo que Lovecraft tiene relatos muy simples. Sin embargo, siempre se disfruta que un autor escriba de este modo, escriba de una manera tan críptica, tan, no sé, como si te quisiera decir algo. De hecho, esto es otro tema, yo creo que a lo mejor han escuchado sobre esto. Yo creo que muchos autores tenían conocimiento que querían plasmar de manera subliminal en cada relato. Ernesto lo comentó, Lovecraft estaba muy cercano al paganismo, al ocultismo, a sociedades secretas, a muchos temas que pues le daban acceso a ciertos datos que incluía en sus historias. Yo creo que también pudo haber sido el caso en otro aspecto de Borges. O sea, creo que tenía conocimientos de muchas cosas que plasmaba y para su época eso se me hace sublime. O sea, me parece que incluso en esta época tenga tanta relevancia y tanto peso un relato como estos, a mí me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza este relato y lo leo y digo, wow, es que es increíble. Y sí rescata muchas cosas del cósmico, pero más que compararlo con Lovecraft, a mí me gusta ver a Borges como alguien ajeno a Lovecraft. O sea, no puedo compararlos porque son tan grandes en sí que, no sé, creo que es un relato que es como una masterclass de muchas cosas. Entonces, me gustó mucho que lo pusiéramos aquí en el círculo porque le quería dar o sea, lo quería revisitar y me gusta también que hagamos esto porque si no fuera por el círculo, probablemente lo hubiera dejado en el olvido y me hubiera quedado con esa imagen rara de no le entendí, ya está hablando de muchos conceptos y ya ahorita, pues más adulta, puedo comprender otras cosas que en su momento no comprendía y eso me gusta mucho redescubrir autores así, que son tan complejos, por así decirlo, porque conforme avanzas tú en tu vida, los empiezas a leer diferente. Entonces, Borges es alguien con quien me ha pasado esto, con Lovecraft también. Entonces, ese es mi breve aporte. Obviamente les doy un 10, creo que todos le hemos dado 10, creo que hubo alguien que no, pero la mayoría han sido 10. Y la verdad es que ya estamos muy adelantados, ya es muy tarde. Por ahí nada más estaba una opinión de Ramón, pero sí me gustaría saber si hay alguien más que quiera opinar, porque han estado muy callados en cuanto a solicitar el habla. Yo nada más te quería preguntar a ti que eres lingüista, porque como dijo Ramón, la perfección de Borges, la perfección, hay un chingo de que en filosofía y letras vemos muchos autores que son perfectos, pero este señor, tú como lingüista, ¿has encontrado algo que digas, esto no está bien? No que no esté bien, pero de hecho es curioso que lo digas porque en la carrera de lingüística aplicada nos enseñaban a Borges. O sea, siempre todos mis maestros referenciaban a Borges como la eminencia, incluso también a Cortázar porque pues era traductor y es un gran traductor.
De Borges, lo que yo aprendí en la universidad, que esto también es como muy, es muy rico, o sea, que te enseñen en la universidad cosas como estas, a mí siempre me voló la cabeza. Algo que nos comentaban era la manera en cómo plasmaba ciertas metáforas o incluso paradojas. Aquí hay mucha paradoja de temas físicos y filosóficos, con una narrativa que te invita más a la reflexión que a darte un dato. O sea, es muy fácil narrarte una historia como evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, fin. Y creo que Borges invita mucho a reflexionar sobre conocimientos que están ahí en la vida y que a lo mejor no te pones a pensar en ello. Y sí, puede ser muy pesado al inicio, pero más que contarte una historia con hilo conductor, también te invita a reflexionar con su propia historia. Y eso lo tengo bien presente y me impacta mucho. Digo, yo no escribo ficción, sí me gusta escribir, pero no ficción tal cual. Creo que eso es muy poderoso y hay pocos autores que realmente te ponen así a cuestionarte tantos conceptos. Y en este relato en específico te invita a reflexionar con conceptos bien ambiguos, por así decirlo, y muy, o sea, con una variedad tan amplia sí, de variantes, por así decirlo. O sea, la inmortalidad, o sea, puede ser vista de distintos modos, tanto para la ciencia como para la religión, para el esoterismo, para lo sobrenatural, incluso no sé, creo que se manejan tantas capas en este relato y con una narrativa tan perfecta, como lo dijo Ramón, que de verdad esto es una masterclass, por eso lo enseñan en las universidades. Yo quería comentar rápido un pequeño huevo de Pascua que deja Borges en su cuento del Inmortal. El inicio del cuento es cuando este romano, Marco Flaminio Rufo, dice encontrarse con un jinete que viene herido de muerte y le pregunta que cuál es el río, porque este tribuno romano está en Tebas y le dice es el Egipto. El Egipto, al final del cuento nos enteramos que es como le llamaba Homero a el Nilo. Es muy curioso que justo antes del final del cuento, cuando el narrador, el inmortal, va a tomar agua de un río que desemboca en un puerto de Eritrea, que era una parte de Etiopía, se borra, dice un pie de página que le mete Borges, y Borges no hacía nada al azar. Dice, el nombre del puerto está tachado. Palabras más, palabras menos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué estaría tachado? Lo que pasa es que en Eritrea nacen cuatro ríos, pero dos de ellos, el Terquese y el Advara, son afluentes del Nilo. Entonces, el cuento inicia y termina en el Nilo. El río de la vida es también el río de la muerte y es un concepto de Heráclito. Nunca te vuelves a bañar en el mismo río ni bebes agua del mismo río, porque ni el río ni tú son los mismos. Y es la idea del eterno retorno y de la historia circular que Ernesto comentaba hace rato, que es parte precisamente de la estructura del cuento. Es un pequeño detalle mínimo y así el cuento está lleno de estos, yo les puse huevos de Pascua, de estas pequeñas bromas cultas que Borges va sembrando por todas partes para darnos otros niveles de lectura. Muchas gracias, Ramón. Ya no tengo a nadie más en la lista. No sé si Pamela, Nápoles, Héctor, Jaime, ¿alguien más quiere opinar algo? ¿Nadie? Bueno, yo creo que entonces ya cerramos el círculo de hoy. Y bueno, ya está diciendo Nápoles que no lo leyó. Ok. No sé cómo ayudarte con eso, de lo que te estás perdiendo. Bueno, pues gracias a todos. Yo creo que ahora sí Mariana puede dejar de compartir en Facebook